¿Cómo está, mi amor? No. Acá estoy de nuevo. Bueno, ahí pueden ver la primera preguntita. En este tipo de diapositiva, la palabra que más se repita va a parecer más grande. Pareciera que todos contestaron o le asignaron una palabra diferente a lo que es la evaluación. Aprendizaje, algunos, otros herramientas. Si ustedes hubieran contestado dos personas la misma, hubieran asignado la misma palabra, esa palabra aparecería más grande. Sofía Alegría, dice ahí, Sofi, sos la evaluación, parece. Aprendizajes, conocimiento, proceso, aprender, calificar, valoración, observación, retroalimentación, presentación, proceso. En principio veo que, a ver, no es que destaque algunas, pero medición también aparece. Hay varias cosas que las vamos a retomar después. Me quedo con esto, de que es una herramienta, de que es un proceso, de que tiene que ser parte también de los... en definitiva puede ser también o una calificación o una valoración de una situación, pero que tiene que formar parte del proceso de aprendizaje, la evaluación, ¿sí? Profe, yo pasé a poner mi nombre y después... Sí, ya me di cuenta. Sos la evaluación, básicamente. No importa. Puede pasar, no te preocupes. Y Sí, vamos, después lo respondí, no sé si les llegó
Sí, porque llegan todas acá, en esta Ah, imagen. buenísimo, profe. No te hagas problema. Y vamos a ir a la segunda. Acá ya se podían explayar un poquito más. Vamos a ir leyendo algunas. A ver, verificar y o saber si los contenidos enseñados fueron aprendidos. Bien. Obviamente esto está orientado, este aporte está orientado a lo que son hacia los alumnos, ¿no es así? Alumnos y alumnas. Es un proceso de registro de los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje. Bien, acá se toma otro aspecto, el poder anotar, poder registrar, ¿sí? Durante el proceso de evaluación. Otro de los aportes dice la forma en la que se pueden ver los conocimientos adquiridos, como así también ver el lugar en donde se encuentra uno, teniendo en cuenta hacia el objetivo donde se quiere llegar. En este aporte se ven dos cosas ya. Uno, por un lado, los conocimientos adquiridos por parte del alumno, pero por otro lado incluye dentro de la evaluación el proceso que va llevando el docente, ¿sí? Pues dice, básicamente, como así también ver el lugar donde se encuentra uno, cuando interpreto que ese uno es el que enseña, ¿sí? Evaluar es realizar un proceso que le garantice al docente que sus alumnos adquirieron los aprendizajes esperados en un determinado periodo de enseñanza. Bien, sí, básicamente parte de la evaluación es eso. Eh, es el proceso mediante el cual podemos verificar los conocimientos adquiridos por los alumnos y sus debilidades y fortalezas. Evaluar se puede definir como una forma de medir el proceso de aprendizaje o enseñanza. Parece que eso de repetir palabras acá está mucho más plasmado, porque la palabra que más se repite es proceso. Atribuirle cierto valor a algo, como puede ser ponerle un valor numérico a cierta respuesta o aprendizaje. Bien, eso es calificar. Es exactamente, parte del proceso de evaluación es calificar. También pueden verse como observar si los aprendizajes puestos en escena fueron asimilados o internalizados, no solamente memorizados. Bien. Es para saber si se pudieron comprender lo que enseña el docente. Evaluar es parte de un proceso de aprendizaje, en donde se ve desempeñado lo aprendido que se ha abordado en el tiempo. Evaluar es una herramienta para valorar un conocimiento. Es el resultado de todo un proceso que se venía ejecutando previamente. Se ve lo que se logró y qué falta para encaminarse a mejorar las falencias. Actividad que se usa para medir los aprendizajes y lograr fortalecer estos mismos. Y por último, el último aporte dice, es calificar a los alumnos en su desarrollo de aprendizaje. Eso es lo que hacen los docentes. Creo que evaluar es más que solo calificar. Es un proceso donde se ponen en juego mecanismos o criterios de poder saber si los alumnos alcanzan los saberes. Bien. Todos los aportes toman un aspecto, o dos, o tres, de lo que es el proceso de evaluación, ¿sí? Destaco esto, muchos incluyeron la palabra proceso, pero también muchos incluyeron las palabras valorar, medir, calificar, eh, eh, aportaron desde esto de que la evaluación es parte de dos cosas, una orientada hacia los alumnos y otra orientada hacia el desarrollo de las actividades o de las propuestas que hace el docente. Evaluar es un proceso bastante complejo, ¿sí? Y hay que tener en claro qué es lo que se quiere evaluar. Y cómo, sobre todo. Cómo podemos hacer para llevar adelante este proceso que, en definitiva, pareciera que en ciertos niveles educativos determina o no algunas cosas.
apruebo la cátedra, apruebo educación física, apruebo esto, y eso pasa, y es un proceso complejo, porque es otra persona la que dice si aprueban o no aprueban. Es complicado, ¿sí? ¿Han trabajado ya la evaluación en otras cátedras? Veo algunas cabecitas que hacen así, No, profe. veo otras cabecitas que No, profe, no la hemos están trabajado pensando. tanto. Bueno, entonces estaría interesante arrancar por un lugar, ¿sí? Básicamente lo que vamos a tratar de ver hoy es la evaluación dentro de los procesos de planificación, o sea, cómo puedo meter esto de la evaluación cuando yo planifico, y en las prácticas, o sea, en los papeles, en mi plan de trabajo y en el patio, ¿sí? Vamos a empezar viendo, yo quería hacer algunos aportes en cuanto a lo que no es solo la evaluación. Y lo primero que tiene que llamar la atención, que evaluar no es solo observar, ¿sí? No puedo quedarme el docente, o quedarse el docente con esto de decir, observo lo que pasa. Bien, eso es solamente una parte de la evaluación. Es, si se quiere, una toma de datos, pero una toma de datos subjetiva, porque miro y después, ¿qué hago con eso, con lo que miro, con lo que observo? Otra cosa que llama la atención, que evaluar no es solo medir. Miren cómo fuimos coincidiendo en algunos términos, ¿sí? Ustedes pusieron mucho esto de medir, de calificar. En la educación física está muy acostumbrada a hacer de sus evaluaciones procesos de medición, ¿sí? ¿Quién salta más alto? ¿Quién corre más rápido? ¿Quién emboca más veces? Todos procesos cuantificables. ¿De cuánto? Bien, evaluar no es solamente eso, ¿sí? Evaluar, por otro lado, tampoco es solo calificar, es decir, asignarle una nota, una apreciación a los procesos de aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Es parte de la evaluación, pero no es solamente eso. Acá viene algo importante, que en realidad evaluar no es mirar a todos por igual. ¿Y qué quiero decir con eso? Que evaluar implica el considerar a las personas desde su punto de partida, ¿sí? Considerar a las personas y a los sujetos y a los alumnos y alumnas desde dónde arrancaron. A partir de desde donde arrancaron, yo voy a poder hacer lo anterior, esto de calificar, medir, observar, con un grado de certeza mayor, con un grado de respeto mayor, en realidad, porque no es lo mismo el alumno y la alumna que tiene experiencias motrices por fuera de la escuela que el que no la tiene, ¿sí? Y que tiene una relación diferente con las actividades deportivas, con las actividades físicas, con las actividades motoras. Evaluar no es solo tomar información, o sea, al observar yo tomo información, pero ¿qué hago con esa información? ¿La interpreto? ¿La analizo? ¿Qué hago para mi propio proceso de planificación y de desarrollar una propuesta? Quería destacar estos puntitos porque muchas veces se prestan a confusión. ¿Qué es evaluar? Calificar. Sí, pero no solamente eso. Tampoco es solamente observar. Tampoco es solamente medir. Acá hay una suerte de definición que vamos a tratar de ver un poquito. Dice que la evaluación, obviamente, es una herramienta inherente al proceso pedagógico, o sea, los procesos de enseñanza, mediante la cual se observa, recoge, describe
analiza, explica la información significativa respecto a las posibilidades y necesidades y los logros de aprendizaje de niños y niñas. Y esas tres palabritas son fundamentales. Posibilidades, ¿qué puede cada uno? ¿Qué es lo que necesita? O sea, a partir de lo que sabe o no sabe previamente, ¿desde dónde voy a arrancar con el proceso de enseñanza? Y además, los logros, ¿cómo va plasmando este proceso de aprendizaje? Nos estamos refiriendo a los alumnos. ¿Y qué finalidad tiene el proceso de evaluación? Básicamente, el poder reflexionar, emitir opiniones y tomar decisiones pertinentes, oportunas, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es lo que tiene que hacer el docente. El proceso de evaluación no solamente implica el tomar información, el observar, el calificar y el medir, sino el tener información para mi propio proceso, para decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy llevando adelante esto? ¿Estoy teniendo o estoy proponiendo los contenidos adecuados? ¿Le estoy dando los tiempos adecuados a la apropiación de estos contenidos? ¿Las actividades que estoy haciendo realmente son significativas para que estos contenidos se puedan aprender? Entonces nos encontramos que en realidad evaluar permite, por un lado, obtener información respecto al propio, a la propuesta, de enseñanza, es decir, la que hace el docente, mejorarla, reajustarla en el caso de que sea necesario, y por otro, obtener información respecto a los aprendizajes de los alumnos. Acá encontramos dos aspectos que son paralelos, pero que tienen que formar parte del proceso de evaluación. Por un lado... Profesor, ¿sí? Discúlpeme que lo moleste. ¿Usted está viendo algún Power o algo? ¿Qué, ustedes no? No. Sí, lo vemos. Sí, Yo no lo veo. sí, se ve. Ah, Se ve, se ve. sí, lo puede veo. ser la conexión, Caro, ¿sí? Puede ser. Bueno, está bien. Si querés, dejo de compartir y comparto de nuevo a ver si te parece, ¿sí? Bueno. ¿Ahora ven mi cara de dormido? Sí. Bien. Bueno, ahí voy de nuevo. Estamos todos iguales, profe, no se preocupe, ¿eh? Si no, apago la cámara para ver si lo puedo llegar a ver. Ahí empecé a compartir de nuevo. Antes que me olvide, feliz día atrasado a las mamás, ¿sí? Por su día ayer. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si ¿lo están viendo al Power? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, decíamos esto, en realidad, que evaluar implica estas dos cosas. Tomar información con respecto a los aprendizajes de los alumnos y por otro lado tomar información, pero no quedarme solamente con esto de la toma de información, con respecto a mi propio proceso, ¿sí? Al proceso que voy llevando adelante como profe. Entonces ahí nos encontramos con justamente estas dos cosas. ¿Qué voy a evaluar? En los alumnos, en principio, voy a evaluar cómo se pueden ir apropiando de estos contenidos, ¿sí? De los contenidos que yo voy a proponer y hacer en mis actividades, en mis clases, en mis planificaciones. ¿Y qué me va a servir de parámetro principal para empezar a hacerme las preguntas si los alumnos y alumnos han aprendido lo que yo propongo? El primer parámetro es o son los objetivos de aprendizaje que yo voy proponiendo en las diferentes planificaciones. ¿Y a qué me refiero con objetivos? Básicamente a los objetivos de aprendizaje que ustedes se plantean. Es el primer parámetro importante en cuanto a los alumnos y alumnas. Supongamos que estamos hablando de una planificación, como hicieron ustedes, una unidad didáctica,
en la que aborden contenidos del esquema corporal, ¿sí? Obviamente habrá objetivos que digan, los objetivos de aprendizaje, como por ejemplo, para poner solamente un ejemplo, que los alumnos logren reconocer las diferentes partes de su cuerpo, o que los alumnos logren identificar diferentes posiciones corporales, o que los alumnos y alumnas logren reconocer su lado hábil. A partir de esos objetivos de aprendizaje, es donde yo me puedo empezar a hacer las preguntas pertinentes para ver qué evaluar. ¿Y cuáles serían las preguntas? Básicamente los mismos objetivos. ¿Logra reconocer las diferentes partes del cuerpo? ¿Pudo reconocer su lado hábil? ¿Conoce las diferentes posiciones corporales? Entonces son los objetivos, y estos objetivos están planteados con diferente grado de magnitud en los diferentes niveles de planificación, los que me van a guiar a mí, docente, en cuanto a si los alumnos se van apropiando de estos contenidos o no. Y son el primer dato para saber exactamente qué es lo que tengo que evaluar o qué es lo que quiero evaluar, ¿sí? Por otro lado, dentro de lo que tengo que evaluar, está justamente mi proceso, el proceso de enseñanza que voy llevando yo como profe o como docente. En principio ustedes se crean una idea, hacen una planificación, hacen una hipótesis. Esa hipótesis es justamente la planificación. Y en esta planificación va a haber propósitos o intenciones docentes, ¿sí? Va a haber criterios metodológicos, va a haber selección de contenidos, van a distribuir estos contenidos en el tiempo, o sea, los van a temporalizar. Y esos datos son los que me tienen que servir a mí, profe de educación física, o a cualquier docente, para ir evaluando mis propios o mi propio proceso. Estas intenciones docentes, estos propósitos, lo que yo pensé en principio, cuando empecé a planificar, que iba a poder lograr. ¿Se está cumpliendo? Los criterios metodológicos, la forma en que enseño, ¿es la adecuada? ¿O realmente me estoy equivocando? Supongamos un grupo en el que básicamente es bastante complejo en cuanto a cómo está conformado, conflictivo, para decirlo de alguna manera, se portan como ya saben qué. Y yo planteo actividades todas desde la exploración, desde el abordaje un poco más abierto. Y lo más probable es que no me vaya demasiado bien, ¿sí? Por lo tanto, en definitiva, los criterios metodológicos que seleccioné para ese grupo no son los adecuados. Bueno, esas cosas hay que poder observarlas para poder reajustar durante el proceso, ¿sí? ¿Cuándo hay que evaluar? Ustedes hablaron mucho de procesos, ¿sí? Básicamente el proceso de evaluación es eso, es una actividad que llevo adelante durante todo el año y en todo momento y en todas las propuestas de enseñanza. Pero para clarificar, básicamente hay 3 momentos claves. Uno es al inicio de cualquier proceso de enseñanza y antes de planificar, es decir, antes de hacer mi propuesta, tengo que hacer una primera evaluación, lo que por general llamamos evaluación diagnóstica. Durante todo el proceso también, este es básicamente la evaluación de proceso, durante todo el año, tomando informaciones parciales de determinados momentos, ¿sí? Y el otro momento clave en el que hay que evaluar es al final, ¿sí? Al final de un proceso. Y esto les permite tomar información sobre los propósitos, su actividad docente y sobre los objetivos anuales que me planteé. ¿Qué es esto del principio?
Cuando arranco un proceso de planificación, no lo puedo hacer en el aire, ¿sí? Digamos, ustedes están en el mes de marzo, febrero, marzo, en su trabajo, en una escuela, en el jardín, y obviamente tienen que empezar a planificar el año. Antes de empezar a planificar, hay que hacer dos cosas, básicamente. Este proceso de evaluación previo les permite hacer dos cosas. Por un lado, el análisis situacional. Saber dónde están parados con respecto al contexto. Y por otro lado, el diagnóstico de grupo o la toma de información inicial. ¿Qué es el análisis situacional? Bueno, es saber ubicarme en mi propuesta de enseñanza dentro de un contexto determinado. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el jardín en la que voy a enseñar? ¿Cómo es el contexto social, cultural, geográfico, económico de los alumnos y alumnas que concurren a ese jardín y esa escuela? Porque esto me va a dar la pauta de cuestiones que voy a poder incluir o no, o los caminos que voy a seguir en este proceso. Y también tengo que saber indagar qué proyectos institucionales hay dentro de esa escuela o de ese jardín, para poder incluirlos dentro de mi planificación. Esto le llamamos análisis situacional. Por otro lado, yo tengo que tomar información del grupo, ¿sí? Tengo que hacer lo que antes se llamaba diagnóstico, que yo también acá lo puse como diagnóstico, pero que en las corrientes pedagógicas más actuales le llaman toma de información inicial o análisis inicial. ¿Qué información me va a dar esto? En primera instancia hay que decir que va a ayudarme a conocer cuáles son los saberes previos de los alumnos y alumnas. ¿Qué saben? ¿Qué hicieron antes con respecto a las propuestas que yo voy a hacer? ¿Sí? Debería ser este diagnóstico o constituir la primera unidad didáctica de cualquier año. El primer tiempo, el primer mes, los primeros 15 días, los primeros 20 días. Y esto se tiene que hacer de manera previa a elaborar la planificación anual. ¿Sí? Yo no puedo el primer día de clases entregar una planificación sin conocer a quién va dirigida esa planificación. Por lo tanto, mi planificación, mi propuesta, mi idea de trabajo va a surgir a partir de esta toma de datos inicial, del análisis situacional y del diagnóstico de grupo. Y hablando específicamente de este diagnóstico de grupo, en este tiempo acotado que se tiene para observar a este grupo y para registrar lo que conoce, lo que hace y la interacción grupal de este grupo de chicos y de chicas, tengo que definir y tomar prioridades, porque no se puede observar todo en principio, ¿sí? Tengo que decir qué es lo prioritario. A ver, a esta sala de 5, me interesa saber si conocen su cuerpo, qué experiencias tienen con respecto al esquema corporal. A ver, ¿conocen su lado hábil? No lo conocen. ¿Se saben ubicar en el espacio? No. ¿Pueden participar en diferentes juegos de manera grupal o no? Bien. ¿Son respetuosos de la palabra o del otro? ¿Saben escucharse? Bien, tengo que tomar prioridades. No puedo observar todo en un periodo de tiempo tan corto. Por eso tengo que tomar información prioritaria. Esta información es la que me va a servir después para llevar adelante el proceso de información. Entonces, como primer punto importante del día de hoy es que no se puede planificar de ninguna manera sin hacer esto previamente, ¿sí? Estoy hablando para un grupo real. Estoy hablando para alumnos que van a estar conmigo en el patio. En un contexto ideal en el que ustedes van a estar todo el año con un grupo, tendrían que tomar, en principio, datos para que les permita planificar de una manera más adecuada. Luego, ¿qué pasa durante el año? ¿Cuándo voy a evaluar? ¿Qué informaciones parciales voy a tomar?
Básicamente, la toma de información de los diferentes momentos del año se tiene que realizar en cuenta teniendo las dos cuestiones anteriores. Por un lado, los aprendizajes de los alumnos, lo que van llevando adelante, y a partir de lo que se va planificando, por supuesto, y la secuencia de actividades del proyecto educativo. Si lo que yo estoy haciendo está bien. Tengo que tomar en cuenta siempre estos dos aspectos. Como les dije, los objetivos de aprendizaje de cada unidad didáctica van a ser los que nos van a guiar para fijar, para observar y para registrar y tomar información de acuerdo a si los chicos van aprendiendo o no, ¿sí? Ustedes tienen determinados momentos en el año y van ordenando ese año de trabajo de determinada manera. Bueno, en este proceso, en este momento en particular, ¿qué es lo que quiero evaluar? ¿Cómo lo voy a hacer? Dentro de esta unidad didáctica, en la que ustedes elaboraron previamente, en la que ya realizaron, no hicieron muchos aportes, o ninguno, porque yo se los dijo específicamente, en cuanto a evaluación. Entonces, dentro de esa unidad didáctica, ¿qué sería interesante evaluar? A partir de los objetivos de aprendizaje que ustedes se fijaron o fijaron para los alumnos. Y por otro lado, dentro de cada unidad didáctica yo tengo procesos propios como docente, ¿sí? Procesos que llevan a que seleccione determinadas actividades, procesos que hacen que seleccione determinada metodología, procesos que tienen que ser analizados y que tienen que ser reajustado mi planificación en base a eso. Supongamos dentro de su unidad didáctica, la que ustedes planificaron habilidad motora básica y 8 clases para poder desarrollar eso. Si no hay un buen proceso de diagnóstico, lo más seguro es que le erren en cuanto a los tiempos. ¿O por qué? O porque se queden cortos o porque se queden largas con la cantidad de clases. A lo mejor después de 8 clases no pudieron llevar adelante ni siquiera la mitad de los contenidos propuestos. Bien, entonces, ¿es factible, a partir de esa evaluación que yo estoy haciendo, reajustar los tiempos? Y sí, para eso la hago, justamente. Extiendo. Bien, lo extiendo en el tiempo, 2, 3, 4, 5 clases más, y luego tendré que reajustar. Pero el proceso de evaluación tiene que ir haciéndose durante todo el año. Y por último, y acá viene esto de calificar, pareciera que al final también hay que hacer un proceso de evaluación, ¿sí? Obviamente desde estas dos miradas, hacia el alumno y hacia el docente. ¿Qué es lo que permite, qué es lo que me brinda este proceso de evaluación final? Y para empezar, en cuanto a los aprendizajes de los niños y las niñas, tratar de tener una mirada amplia, ¿sí? Inclusiva, considerando sobre todo los puntos de partida de cada uno. Como decimos anteriormente, no todos arrancan desde el mismo lugar, por lo tanto, no todos van a aprender de la misma manera. Esto también sirve, esta evaluación final, como dato fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje del ciclo lectivo siguiente. Supongamos que ustedes, por suerte, tienen estabilidad en algún trabajo, ¿sí? En algún momento de su trayecto educativo, que lo van a tener, por supuesto. Entonces, el grupo que tienen este año lo van a volver a tener el año siguiente. Esa evaluación final me va a dar información, seguramente, para poder arrancar el próximo año desde un lugar más certero. Pero bueno, acá entra una cuestión muy, muy compleja que en realidad en diferentes, o en algunos niveles educativos, esta toma de información o esta evaluación final avala o no la promoción de los alumnos y alumnas al próximo nivel, ¿sí? Esto no pasa ni en el nivel inicial ni en el nivel primario, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que los chicos van a pasar de grado igual.
Ustedes no van a determinar por su nota o por su calificación final si pasan o no. Pero en otros niveles educativos sí. ¿Sí? Pero ¿cómo hago? ¿Cómo llego a esto del final? Tiene que ser un proceso de todo el año. Si yo no evalúo en todo el año, ¿cómo puedo poner una nota al final y decir, ah, mira, está bien? ¿Vení en diciembre o no? O nos vemos el año que viene. Y obviamente también en la toma de información al final o la evaluación final les permite a los docentes saber si lo que ellos habían planteado en principio es lo correcto. ¿Sí? Acá se tienen que considerar todas las cosas, considerar los proyectos que se hicieron durante el año, los proyectos institucionales, las tareas interdisciplinarias. Esta toma de información, esta evaluación, les va a permitir poder analizar si el proceso que ustedes hicieron es el correcto. Básicamente, a ver, no terminamos acá. Después vamos a ver realmente cómo. Hablando de nivel inicial y nivel primario, cuando hablamos de evaluación tenemos que tener una mirada lo más amplia posible. Pero esa mirada amplia no quita que no podamos o no tengamos que definir claramente lo que tenemos o lo que queremos evaluar. ¿Sí? Tenemos que definir con claridad, en principio, qué es lo que queremos evaluar, y eso se hace dentro de cada unidad didáctica. A ver, en esta unidad didáctica yo planteo esto. Bien, de esto que planteé, ¿qué es prioritario para mí, profe, evaluar? Si yo no defino eso previamente, entonces voy a estar verseando, disculpen que se los diga. Profe, ¿vos cómo evaluás? Ah, y yo observo. Ah, bárbaro, vos observás. ¿Y cómo lográs hacer una observación, una evaluación solo a partir de la observación? Si no anotás, si no registrás, si no tenés datos certeros, y a partir de esos datos certeros poder hacer un informe. No, lo que pasa es que yo me acuerdo de todo, mentira, imposible que se acuerden de todos. No hay forma. En primer grado, 25 alumnos. En segundo grado, otros 25. En tercer grado, 20. Y así, 200 alumnos en una escuela. ¿Cómo hacen para evaluar si no registran? Es decir, anotar. No se puede. Bueno, lo que vamos a tratar de ver ahora, ¿qué instrumentos de evaluación podemos utilizar para que este registro, para esta toma de datos, realmente sirva? ¿Sí? Se va a cortar y volvemos con eso, ¿de acuerdo? Dale, ahí nos vemos.